Ya. Bueno, entonces estamos en la parte número 12, si me lo equivoco, ya del curso. Hemos visto caleta de cosas, eh, partiendo por el cifrado simétrico, ¿no es cierto? Y los estándares que se usan en el cifrado simétrico. Pero también hay que considerar un esquema asimétrico donde el concepto de cifrar y descifrar es un poco distinto. El concepto de asimétrico incluye una llave pública y una llave privada, y el concepto de simétrico es solamente una llave privada. Porque al final es el mismo procedimiento a la hora de cifrar y descifrar los mensajes. El primer esquema que vimos asimétrico es el RSA. Y la verdad es que hemos tenido como 4 clases de RSA dedicadas a eso, más las presentaciones que ustedes hicieron. Eh, Nada, pues yo creo que para los otros criptosistemas que veamos también vamos a armar presentaciones, así que cualquier persona que esté interesada me habla nomás. Igual yo les voy a hablar algunos, aparte de los que presentaron en lo de RSA, para que suelten la mano y todo eso. Porque al final, en el tema asimétrico, la criptografía juega un papel bastante matemático, no tanto de bloques como pueden ser otros esquemas simétricos como AES. Es más matemático. Entonces, a la hora de romperlo, a la hora de verle algún tipo de vulnerabilidad, nos centramos harto en la matemática y nos centramos harto en cómo empezar a dar vuelta a las cosas de alguna manera. No necesariamente para recuperar una llave privada, sino más bien recuperar el mensaje si es que está dentro de ciertos rangos y todo eso, como lo que era el Bleichen-Bacher Attack de la clase pasada. ¿Ya? Tenemos que ver 5 puntos. Y el primero de ellos va a ser el OAEP. Lo voy a ver súper por encima, no es necesario verlo a demasiado detalle, sino saber que existe y que tiene una vulnerabilidad súper importante que es el Mangers Attack. ¿Ya? Tengo un challenge y todo preparado para esto, para que al menos se hagan una idea de cuál es el sentido de hacer este tipo de ataques, porque como son más modernos, eh, el ataque no es tan analítico de forma directa como puede ser, porque RSA de por sí, si es que uno lo implementa bien, puede ser bastante seguro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona el RSA o AEP? Es básicamente una forma adicional, una forma más segura de empezar a cifrar la información. ¿Ya? Aquí les traigo más o menos el diagrama que tiene esto. ¿Ya? Creo que... Sí, por ahí, ¿no? Sí, ahí. ¿Ya? El RSA, el PKCS1, era básicamente generar un padding con un cierto formato, ¿no? Para recordar un poquito. Porque lo que vimos nosotros delante fue el otro modo que es el PKCS1, la versión 1.5, ¿no? ¿Ya? Y esto es todo unos protocolos asociados a RSA. El RSA OAEP es la versión 2, ¿ya? Para que se hagan una idea. Pero se suele decir RSA OAEP. La gran diferencia que tienen estos dos es que la maleabilidad es un poquito más difícil de hacer, pero tampoco es imposible. Aquí el formato de todos los mensajes de RSA tenían el formato de un byte en cero, otro en 2, puro byte random. Aquí un byte en cero y la data del secret. Está todo empaquetado. Luego eso se hace el proceso para cifrar, ¿no es cierto? Que es el clásico, ¿no es cierto? Para generar el C. M elevado a E módulo N. Aquí tenemos el E. Entonces toda la información queda empaquetada y se cifra de esta manera. ¿Por qué era importante eso? Porque bueno, así evitamos el Q-root attack, por ejemplo, porque hacemos que el mensaje sea en un orden de magnitud similar al n, por ende, al hacer la exponenciación, el trabajo del módulo se va a hacer efectivo, ¿no es cierto? Se va a ejecutar el módulo y nosotros ya podemos cifrar el mensaje y no hay un problema en ese sentido.
Pero sí hay otros ataques que sí afecta a este tipo de padding porque el hecho de tener este tipo de padding nos da como un cierto rango de posibilidades. ¿Ya? Nos dice que el mensaje, si bien está empaquetado de esta manera, ¿ya? Si bien está empaquetado de esa manera, este es un mensaje con un cierto rango. El valor más chico que podría tomar esto es algo así con puro cero. Con puro cero. Y el rango, el valor más grande que podría tener, obviamente le restamos uno aquí con 0,3 y con puro cero. Esa es la forma en la que nosotros vamos acotando nuestro mensaje y en el caso de que nosotros tengamos siempre aquí algo en el servidor que nos indique que lo que estamos haciendo o lo que estamos modificando está en este formato, entonces podemos aplicar este tipo de vulnerabilidades. Es decir, yo estoy acá en un servidor, ¿no es cierto? Aquí está el servidor. Yo le mando una modificación del mensaje cifrado, por ejemplo, le mando un T a la E por C, ¿ya? Módulo N, y el servidor me tiene que hacer una confirmación. Ya sea con algún mensaje de error o lo que sea, pero me tiene que decir si es que este tipo de mensaje, ¿no es cierto?, es un PKCS compliant, que eso lo vimos, ¿no es cierto?, de que tenía este tipo de formato. En el caso de que así sea, puedo empezar a iterar para encontrar el mensaje. El RSA o AEP es exactamente lo mismo en cuanto a el tipo de ataque que pudiese tener esto. Es un poco diferente, ¿ya? Porque el empaquetado se hace de forma distinta, no es tan fácil, no es tan trivial. ¿Ya? El empaquetado para generar este mensaje codificado es otro. ¿Ya? El 00 está adelante, al igual que el PKCS1, pero a través de una semilla, ¿ya? Y a través de ciertas operaciones como SOR, nosotros generamos una máscara de la semilla, ¿ya? Con una operación que se llama Mask Generating Function. Es algo similar a una función hash, que no la hemos visto todavía, pero es similar, solamente que la función hash retorna un string de cantidad fija, pero el MGP el MGF no es necesario, puede ser igual que el largo. Entonces, esta estructura de acá arriba se parece más o menos a la estructura del 1.5. No es tanto la verdad, pero se calcula un hash, ¿ya? Que es opcional. Al menos el label que tenemos acá, el L, es opcional. Puede servir para autenticar la data, pero a veces no se usa. Acá puros ceros, un 0,1 y el mensaje. Eso se lleva para hacerle un sort con la semilla que está con este tipo de función para que se pueda hacer el sort de cada uno de los elementos. Y eso se lleva a una máscara del mensaje y a una máscara de la semilla. Es un proceso más complejo, pero al final tenemos un empaquetado igual que bastante similar al anterior y con eso podemos empezar a jugar. ¿Ya? Es mejor que la versión 1.5 porque es más difícil cachar cómo tengo que modificar yo el mensaje cifrado. Pero la verdad es que no es tan extraño igual. O sea, de todas formas se puede manipular, al igual que el 1.5. Y pucha, como el hatch es opcional, entonces si es que uno no lo usa, no puede autenticar la data. Si es que alguien hace este tipo de modificaciones y uno le agrega un hatch, nosotros podemos detectar que un atacante modificó el mensaje con la integridad, con el hatch. Eso no lo hemos visto todavía, pero la siguiente unidad de integridad lo vamos a introducir. ¿Ya? Pero claro, hemos hablado harto del proceso de cifrado, ya sea simétrico o asimétrico. Pero no hemos hablado ni siquiera de cómo intercambiar las llaves, cómo generar las llaves de un lado a otro, cómo encapsular las llaves, que también es otro tema, cómo manejar las llaves, y tampoco hemos hablado acerca de cómo validar que lo que se está mandando es de una persona confiable. Es decir, este nodo A quizá no es confiable. ¿Cómo sé yo que es confiable? ¿Cómo sé que él es quien dice ser? Porque hemos solamente hablado de cifrado, que es controlar el canal de comunicación. Pero no hemos hablado acerca de verificar que los dos son nodos confiables, son entidades confiables. ¿Ya? Que eso se arregla con las funciones hash. Bien, entonces con eso hacemos un empaquetado distinto.
El tema es que si bien es empaquetado, tiene un cierto formato, sigue siendo un PKCS compliance y que nosotros hacemos ciertas modificaciones. Esto al final es lo que se agarra para poder cifrarlo. ¿Ya? Y si nosotros hacemos cierto tipo de modificaciones, podríamos encontrar otro mensaje que sea un PKCS compliant. ¿Ya? Y ahí entra lo que es el ataque de Manger, el Manger's Attack. Que básicamente es la misma idea del Bleach and Batcher, es decir, lo acoto en un cierto rango, ¿ya? Y en el caso del Manger's Attack es más o menos algo similar. En el sentido es que el mensaje que está empaquetado elevado a E, módulo N, está en un cierto bound de valores. En el caso del Manger es, si mal no me equivoco, algo así. Y por acá también está acotado con un bound inferior. Ya una cota superior y una cota inferior. Eso nos puede ayudar a iterar de forma inteligente para ver en qué rango está el mensaje. Es la misma idea del Bleach and Batcher, solamente que este es menos conocido. Pero se aplica de mejor manera con el OAEP. El Bleach and Batcher es el clásico, ¿no es cierto? Es como el más famoso de todos, pero el Manger es una variación de eso. ¿Ya? Igual eso es un problema, pero este tipo de ataques serán un problema siempre y cuando exista esa especie de oráculo que me diga si es que el mensaje es un PKCS compliant o no, ya sea el 1.5 o el 2. No importa. Si es que no está esto, si es que este mensaje de error se expresa de otra manera o de algo que no se pueda distinguir de manera clara, entonces este ataque ya no funciona. El Breach and Batch no funciona y el Mangers tampoco funciona. Pero claro, a la hora de diseñar software tenemos que tener algún mensaje de error donde el usuario al otro lado sepa que hay un error en el sistema. Ya sabemos que puso mal los parámetros, qué sé yo. ¿Ya? El ataque a Mega de este año se basó en eso, se basó en que el programa, ¿no es cierto?, a la hora de hacer los login, decía que había un error con las llaves, con el formato de las llaves. Entonces yo podía hacer modificaciones considerando eso. Si que me tira un mensaje de error de ese estilo, yo sé que no es un PKCS compliant y yo voy iterando y voy iterando y voy iterando a la hora de obtener el mensaje, acotar las posibilidades del mensaje y eventualmente encontrar. ¿Ya? Esa es básicamente la idea del Manger's Attack. El detalle no lo voy a cubrir tanto como el Bleach and Batcher, solamente las nociones básicas, pero es básicamente ir acotando. Ir acotando hasta llegar al mensaje. Ojo que el Bleach and Batcher y el Mangers son algoritmos iterativos. El Bleach and Batcher era iterar para empezar a acotar el valor de. El Mangers es exactamente lo mismo, solamente que se adapta a otro tipo de cosas. Pero en sí el concepto es el mismo. Hay un montón de implementaciones, tanto del Rage and Batches como el Mangers, en distintos lenguajes de programación. Pero lo que creo que se entienda es que al ser iterativo se puede aplicar a varias cosas. No necesariamente a este tipo de padding como tal. No necesariamente al padding del PKCS el 1.5 o a este padding del OAP. No necesariamente así. Puede ser incluso a padding que sean custom. ¿Ya? Porque si son custom, o si son un poquito distintos, yo lo puedo adaptar igual, porque de todas formas sé que está en un rango. O puedo tratar de cachar si está en un rango o no. Aplicar Range and Batcher al OAP no es muy. De por sí, el Range and Batcher nativo no es posible, porque ya no está en el formato que nosotros estamos trabajando. Y las posibilidades aumentan bastante. Sin embargo, el Manger's Attack es un ataque menos conocido que el Range and Batcher, como estaba comentando, pero igual tiene su variabilidad a la hora de adaptarse a este tipo de estructuras. Y el Breach and Batcher también se puede aplicar a este tipo de estructura o adaptarse a eso. Pero es menos eficiente. Mucho menos eficiente. Por ejemplo, si el Breach and Batcher me toma, que en el caso del Breach and Batcher toma casi 1 millón de peticiones, 800.000 peticiones, el Mangi va a tomar bastante menos. Dependiendo de cómo yo haga el proceso de la búsqueda. ¿Ya? Eso es lo importante. Ojo que el OAP y el 1.5 son cosas que se utilizan hoy en día y en sistemas modernos, en sistemas de diseño de software son cosas que se usan. Y te preguntan, pero ¿por qué se utiliza si es que tiene estos problemas? Porque este tipo de error que sale del oráculo puede ser difícil de encontrar. ¿Ya? Esa es la idea principal de eso.
quizá el error no se ve muy bien, no se ve muy bien que hay un problema necesariamente de que sea un PKCS compliant o no. Así que es importante gestionar ese tipo de errores también. ¿Ya? Bueno, y para que al menos cachen este ataque en práctica, para que al menos sepan que existe, ¿no es cierto? Y que no estamos viéndolo desde el punto de vista tan esotérico, eh, les voy a mostrar por acá en la máquina virtual que tengo una implementación a eso. ¿Ya? Básicamente este código que está acá es uno de los challenges del... Aprovechando que este fin de semana se viene el Uni CTF, que es el de Universidad de Hack the Box. Este código que yo lo adapté un poquito para que... Eh, sí, sí, yo lo adapté un poquito, no en cuanto al ataque, sino más bien en cómo recibir los mensajes, para que se conectara bien con el netcat. Este es un challenge medium de Hack the Box, del UniCTF del año pasado. Habían tres, uno easy, uno medium y uno hard. Yo no tenía ni idea cómo se resolvía este, que era el medium, que se llama Oracle Leaks. ¿Ya? Si lo analizamos un poquito, para que nos demos cuenta más o menos qué es lo que está pasando, aquí ya se importa la flag, asumiendo de que esto está ejecutándose en un sitio servidor aparte de lo que yo puedo ver, ¿ya? Tenemos acá las funciones que hacen todo el procesamiento de los mensajes en cuanto al socket TCP, ¿ya? Y tenemos varias cosas. Tenemos una función aquí, SEAL, que básicamente es una división entera, que en realidad no es muy relevante. Tenemos una clase de RCA, en donde en la llave pública, esta, que está bien por el estándar, así que no pasa nada con eso. Se genera la llave privada, se genera la llave pública, tenemos los parámetros. eh, Se genera aquí, ¿no es cierto? Todo. Se genera el size. Se genera un valor B, ¿ya? Que se llama, que sería el tamaño del n-1 multiplicado por 8, ¿ya? Que es elevado a eso. ¿Por qué es necesario eso? Bueno, para hacer el padding que viene, el padding que vendría después, en el caso de ser necesario adaptarlo de esa manera. En la generación de la llave no tiene ningún problema, es el clásico, ¿no es cierto? Y no está filtrando nada, no está filtrando nada extraño, ¿ya? El padding, por otro lado, tiene que ver con la cantidad del n, porque al final el padding que estamos realizando tiene que hacer que el mensaje sea lo suficientemente grande como el módulo para que la exponenciación haga sentido y que hacer el módulo haga sentido. ¿Ya? Y bueno, tenemos aquí una función que me genera un cierto padding, ¿ya? De alguna manera me genera un padding. Y tenemos la función que hace el cifrado, que básicamente hace el padding del mensaje, y lo mismo. Agarra el mensaje que ya está con el padding, lo eleva a E y le saca módulo N, el cifrado clásico de RCA que todos conocemos, solamente que estas capas adicionales son para el padding. Y el decrypt, entonces, es básicamente agarrar el mensaje, elevarlo al exponente privado y sacar el módulo N, y con eso estamos al otro lado. ¿Ya? En el main se toma una cierta cantidad, ¿no es cierto? Asumiendo de que este size viene dado con el tamaño de esa llave pública, que es de 1024 bits, por ende hacerle un fuerza ruta no es muy buena idea, porque es lo suficientemente grande como para que cueste hacer la fuerza ruta, ¿ya? Y la flag que tenemos acá es la flag cifrada. Y tenemos por este lado ciertas opciones, ¿ya? Así que vamos a abrir una terminal acá para ver cómo funciona esto. Esto está corriendo en mi computador. Así que vamos a abrir un netcat en la IP, básicamente, que está en todas las partes, ¿no es cierto? Con el puerto 1337, ¿ya? Y básicamente tenemos tres opciones. Obtener la llave pública, que aquí la tenemos el N y tenemos el E, que es el que está hardcodeado. La opción 2 nos da la flag encriptada, que es esta que tenemos acá, ¿no es cierto? No es random porque, bueno, a la ejecución del servidor ya hace algunos cambios, ¿no es cierto? Por lo random de la llave. Y la otra opción que es interesante es el get length, ¿ya? Ya sabemos que el 1 entonces me da la llave pública, el 2 me da la flag cifrada y el 3 me da el largo de algo,
por lo que estamos viendo acá, recibe un texto cifrado, lo pasa a bytes, lo descifra el servidor y obtiene el largo de eso que se descifró. ¿Ya? Bueno, ideas para romper esto, la verdad es que se complica un poquito. De hecho, al parecer no se está usando este B como tal, no se está usando en ninguna parte. ¿Ya? Pero quizá igual da una cierta idea de qué es lo que se puede hacer. Porque el B es un parámetro que se utiliza tanto para el Breach Batches como para el Mangers. Que no veo acá que se esté usando la verdad. No, no se está usando. Quizás es solamente una pista del challenge. Nada más allá de eso. ¿Ya? Entonces, a ver, los parámetros se generan bien. El padding, bueno, que quizá, bueno, de hecho, el padding no es el del OAEP, porque necesita todo el tema hash, ¿no es cierto? Y el sort, todo ese tema. Parece ser que es algo del estilo del Batcher, ¿no es cierto? Porque tenemos aquí el 02 y algo similar a eso, ¿ya? La función de encrypt y la función de decrypt están bastante bien, no está filtrando nada, ¿no es cierto? Así que lo único que podríamos pensar que puede ser el problema es esta opción que tenemos acá que nos da el largo, ¿ya? Nos da el largo del mensaje. ¿Qué significa eso? Que de alguna forma nosotros podríamos corroborar que los mensajes que estamos mandando, que podemos mandarle cualquiera en realidad, podemos mandar cualquier mensaje que esté cifrado, tenga un cierto largo en específico. ¿Ya? Entonces, acá como bien estaba comentando, de por sí el ataque, el Mangers Attack asume que el mensaje está en un cierto rango. Todo ese empaquetado está en un cierto rango. Y como lo que nosotros vamos a hacer es enviar una modificación de ese mensaje, ¿ya? Una cierta modificación, el oráculo pasa a ser ese get length. Porque nos da información del mensaje. A pesar de que solamente sale el largo, nos da información del mensaje. Y esa información es importante. Es importante para empezar a iterar y empezar a acotar valores de la flag en sí. ¿Ya? Entonces, por eso les digo que este tipo de ataques, tanto el Breach and Batches como el Mangers, son cosas que igual el oráculo se puede presentar de distintas formas. El oráculo que yo le presenté en la clase pasada era básicamente ya. Verificamos que al descifrarlo se puede descifrar. Si no se puede descifrar, entonces no es un PKCS compliant. Si que eso se puede descifrar, entonces sí es un PKCS compliant. ¿Ya? En este caso es un challenge. Hay que adaptarse igual a los cambios. Entonces, este getLength lo podríamos usar para adaptarlo a nuestras necesidades. ¿Ya? Y este representa nuestro oráculo. Y vamos a hacer el ataque de Mangers con eso. Hay varias implementaciones del ataque de Mangers en internet. ¿Ya? De hecho, hay en distintos lenguajes de programación también. ¿Ya? El oráculo se va a utilizar de esta manera. Esto lo único que hace es conectarse para obtener ¿cómo se llama? El get length, ¿ya? Una vez yo tengo el get length, ¿no es cierto? Lo que hago es esta multiplicación, si se dan cuenta, esta multiplicación es exactamente lo que yo les estaba comentando. Modificar el mensaje cifrado y mandarlo. Alterarlo y ver si que eso está en el formato. ¿Ya? Lo mando y una vez que lo mande, verifico. En este caso, la verificación del challenge era si es que esto que tenemos acá es mayor a 127. Si era mayor a 127, entonces era un PKCS compliant en este caso. ¿Ya? Pero al final tenemos un criterio y a través de ese criterio nosotros podemos ir jugando. Así que este tipo de ataques iterativos son bastante genéricos porque se aplican a distintos tipos de casos. ¿Ya? Y este Step 1, Step 2, Step 3 ya son más de la idea de cómo se hace el Mangers Attack. ¿Ya? Si se fijan, esto se parece bastante a lo que es el Breach and Batcher. Hay alguna modificación, ¿no es cierto? Pero hasta que yo no encuentre un PKCS compliant voy iterando. Y voy iterando, voy iterando. Y los pasos tienen que ver con acotar el rango. Una vez que tengo una modificación que es un PKCS compliant, voy iterando. Y voy iterando, y voy cambiando, voy cambiando, voy cambiando. Y así voy en realidad, todo el rato. Los detalles de la implementación no son necesarios profundizarla ahora. Si alguien quiere profundizarlo, bienvenido. Pero es para que vean alguna aplicación de esto. Este es el ataque de por sí, el step 1, 2 y 3 del Mangers.
Pero no es necesariamente para los AEP, es para otro tipo de cosas que nosotros pudiésemos descubrir. Y ese es el objetivo al final. De hecho, este challenge se puede resolver con el Batcher. El problema es que el socket tiene un timeout de creo que 300 segundos. Y como el Batcher hace tantas peticiones, es muy probable de que se demore bastante en encontrar la solución. Y el Mangers arregla eso haciendo que la búsqueda sea más eficiente y por ende más rápida. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Obviamente, al conectarse con el socket, hacemos todas las variaciones, ¿no es cierto? Avanzamos con todo esto. Y una vez que procesamos la información que nos entrega el servidor, empezamos a hacer el step 1, step 2, step 3 y así seguimos hasta obtener la flag. ¿Ya? Así que nada, pues, probémosla. Bueno, hicimos la query para el servidor, ¿no es cierto? Esto está haciendo la query porque se está conectando a través de esta conexión, ¿no es cierto? El remote, que es con la IP que yo le puse, ¿ya? Que básicamente representa todo lo del computador, ¿no es cierto? Si es que fuese un computador que esté en otro lado, ¿no es cierto? Se pone la IP de ese computador. ¿Ya? Bueno, generamos entonces, le pedimos al servidor la llave pública con la opción 1, ¿no es cierto? Recordemos que con la opción 1 obtenemos la llave pública, ¿ya? Y vamos a confirmar de que esto está bien. Y esto que me dice acá es que el step 1 lo realizó, es decir, pudimos encontrar una variación del mensaje cifrado que es efectivamente un PKCS compliant. Y las queries son al final haciendo las modificaciones, es decir, mandando esto todo el rato y hacer que nos retorne el servidor que es un PKCS compliant. ¿Ya? Y nada, pues, tenemos eso listo. Este sería el primer paso. Y este es el segundo paso. Que el segundo paso es algo similar. ¿Ya? Es algo similar. Para empezar a acotar opciones. Para empezar a descartar opciones. ¿Ya? Y aquí tenemos por acá. Continuamos entonces. Y acá el paso 3. ¿Ya? Para seguir acotando los posibles valores. Y esto va iterando, iterando, iterando. Y la verdad es que no se demora mucho. Si se recuerdan lo que se quedaron en el Batcher de la clase pasada, igual se demora bastante en encontrar la solución. Empezar a iterar harto. Igual también afecta el cómo itero yo con mi computador, porque la verdad es que está grabando y también ejecutar estas cosas hace que mi computador explote un poco. Pero, pero bueno, ahí vamos iterando para encontrar la solución, ¿ya? De todas estas cositas. Y ahora falta terminar, falta esperar a que termine la ejecución del código, ¿no? Si se fijan, después del step 3 llegamos a nuestra flag, que es esta de acá. ¿Ya? Obviamente la flag no la tenía acá hardcodeada, ¿no es cierto? Porque está en un secret.py, ¿no es cierto? Que es lo que está por acá. Aquí está el secret. Y si fijan, si es que cargara, aquí está la flag, ¿no? ¿Ya? Aquí está la flag. Y nada, pues, esa es una forma entonces de empezar a iterar para obtener la flag. ¿Ya? Insisto, esta auto se puede aplicar a hartas cosas porque al final es un algoritmo iterativo. No significa que en todos los casos funcione, porque recuerden, el tema del oráculo es súper importante. Cómo yo lo trato y cómo yo lo verifico a la hora de empezar a acotar las opciones y encontrar la flag o el mensaje original y todo eso. ¿Ya? Este texto lo copié directamente de la flag del Oracle Leaks del UNICEF, eso antes le puse Hextel. Y con eso estamos con lo del Mangers. ¿Ya? Si ustedes quieren profundizar, bueno, está el paper, si quieren más referencias, igual se las puedo mandar. Eh, pero lo importante es que como estamos en una carrera de integración, ¿no es cierto? Eh, es interesante saber que estos ataques existen, ¿ya? Y la adaptabilidad también es importante, ¿ya? Y con eso tenemos lo del Mangers Attack. Es menos conocido que el Batcher porque también existen variaciones del Batcher.
o sea, el hackeo que hicieron a Mega es una variación del Batch and Batch, ¿ya? Más eficiente, porque ahora tengo que adaptarme un poco porque el oráculo quizás no era muy evidente, entonces quizás tengo que hacer más iteraciones y empezar a darle con eso, ¿ya? Pero todo al final va a variar. Y si se dan cuenta, esto que estamos haciendo acá no es encontrar la llave privada. Es directamente obtener el mensaje porque está en un cierto rango. Y haciendo las modificaciones podemos darnos cuenta de eso. En cambio, habían otros ataques en donde a través de los látices, por ejemplo, que era lo que presentó Lian, nosotros podemos obtener la llave privada directamente. ¿Ya? Todo va a depender del caso. Pero para que se hagan alguna idea de lo que estamos haciendo. ¿Ya? Y bueno, con eso tenemos estas partes cubiertas. Ahí si quieren después les mando el código, por si les interesa tenerlo y hacer pruebas con él. Así que denle nomás. Esto lo voy a cerrar porque si no mi PC va a explotar. Así que por si acaso esto lo saco, porque si no el PC va a empezar a gritar. ¿Ya? Ya. Sí, ahí está un poquito más fluido. Bueno, todo lo que tiene que ver con el PKCS1, actualmente se usa la versión 2, creo que también está no sé si está la 2.1 también, pero son variaciones de esto mismo, del OAEP. Y si ustedes se fijan en ciertos certificados digitales de las páginas web, es muy probable que se topen con el PKCS2, ¿ya? O el 2.1, si no me equivoco, también existe, pero son básicamente variaciones o parches del OAEP, ¿ya? Insisto, es súper importante este tema del oráculo a la hora de que estos ataques funcionen. Y si se fijan, son ataques súper potentes. Si es que uno pilla eso, uno puede pitearse un sistema completo. Eso es lo que pasó con Mega. ¿Ya? Obviamente fue un ataque como ético, porque fue como en un sector controlado, ¿no es cierto? No fue hackeando todas las cuentas. ¿Ya? Entonces fue más un tema más analítico. Entonces, claro, si es que se filtra eso, que al final no es que estemos filtrando un valor en concreto de la llave, no estamos filtrando nada de la llave, sino que estamos obteniendo información de lo que estamos mandando. Y eso pesa mucho. Pesa tanto que vamos a recuperar un mensaje completo. Algo que debió haberse ocultado. ¿Ya? Bueno, a ver. Vamos a hablar un poquito, o sea, vamos a separarnos un poquito de lo que es el cifrado como tal. Porque, pucha, ya el cifrado puede ser súper entretenido y todo, pero RSA no se usa para cifrar hoy en día. ¿Ya? No significa que todo lo que hemos visto haya sido como useless. No, para nada. De hecho es bastante útil porque el concepto es el mismo. ¿Ya? Esto normalmente no se usa. A ver, por ejemplo, si ustedes ven algún certificado de TLS, no sé, pues sí que no sé si en este caso me lo voy a topar, pero aquí vamos a detalles, algoritmo. Miren, por ejemplo, esto se cifra con RSA, ¿ya? Esto se debería cambiar porque debería incluir la curva elíptica, que es el mejor caso. Ya para el TLS, si mal no me equivoco, 1.3, ya el RSA no se usa para hacer el cifrado como tal. Si mal no me equivoco. Creo que este es el PDF que ya lo he abierto varias veces. Por aquí. Esta modificación se usó en el 2018, ¿no es cierto? Lo que tenemos acá. Ya, por ejemplo. Ahora RSA no se usa, o al menos en lo que es TLS, que es lo que nos da el candadito este de las páginas web, ¿no es cierto? Mira, por ejemplo, esta página utiliza curva elíptica para hacer el proceso de cifrado. No hemos visto curva elíptica todavía, pero. O sea, perdón, no cifrado, sino que la firma. La firma. ¿Ya? El concepto de la firma. Bueno, RSA se utiliza, son variantes del PKCS1, que son los estándares de RSA. Se utiliza no para cifrar, ¿ya? Sino para
firmar. Y lo único que cambia es que en vez de usar el E usamos el D. Nada más. Igual en la próxima unidad vamos a entrar más detalle con eso. Ya en la parte de integridad. Que en realidad deberíamos ir rápido, más rápido en integridad porque es solamente aplicar esto. Todo esto que ya sabemos. ¿Ya? O todo esto que debería hacerse la idea de cómo funciona. ¿Ya? Y aquí tenemos solamente para RCA. De hecho, insisto, acá quitaron cosas. Quitaron a RCA para intercambiar llaves. Ya no se usa para eso. Por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué no se usa? Bueno, es que tenemos los problemas del Breichenbacher, el Mangers, porque al final la maleabilidad es un cacho. O sea, el que eso sea maleable es complicado. Es básicamente la naturaleza de RCA, o sea, el hecho de que nosotros podamos enviar esto y que se pueda descifrar y que podamos tener una cierta relación con eso, pucha, es complicado. Ya es bastante complicado. Y como RCA es maleable, o sea, es una propiedad buena, de hecho una propiedad que desde el punto de vista del diseño es bastante buena, pero desde el punto de vista de atacar el criptosistema, la maleabilidad es un cacho. Ya, o sea, es un leseo porque da paso al Bleichenbacher, al Mangus Ataca, etc. Entonces, bueno, ¿qué es lo que ya a estas alturas, en estos años, se ha estado utilizando como otra opción con RCA? Es que RCA no sirva para cifrar mensajes, sino que sirva para cifrar una llave. ¿Ya? Para que sirva para cifrar una llave. El concepto va a seguir siendo el mismo, no se asusten, exactamente el mismo. Pero cuando hablamos de KEM, hablamos de un mecanismo, encapsulation, aquí, ahí. Hablamos de un mecanismo de encapsulación de llaves, ¿ya? ¿Por qué se llama así? Y nosotros también vamos a ver después lo que es el Key Exchange, que es intercambio de llaves, ¿ya? Cuando hablamos de encapsulación, no es un concepto tan raro. Imaginemos que tenemos aquí por este lado, ¿ya? Y tenemos llaves públicas, ¿ya? Y bueno, lo clásico, ¿no es cierto? Tenemos aquí nuestro RCA, ¿no es cierto? Acá a este compadre le mando la llave pública, que es el NIL, y yo aquí tengo mi llave privada. La tengo ahí bien guardadita. Pero ¿qué pasa si es que queremos comunicarnos del punto de vista de descifrar las cosas? ¿Ya? No vamos a usar RCA para cifrar porque RCA consume caleta. O sea, si AES para cifrar de manera simétrica consume más o menos 256 bits, ¿ya? RCA, en el mejor de los casos, para que sea seguro, uy, el lápiz no me está acompañando mucho, en el mejor de los casos, consume 2048 bits, es caleta, ¿ya? Es demasiado. Y ya más encima con los nuevos estándares que se utilizan, normalmente uno tiene de 4096 o inclusive más. Así que pucha, no hay por dónde perderse. Vamos a dar espacio cifrar. No hay por dónde perderse. El tema es que existe una forma de encapsular. Porque imaginémonos que estos dos quieren comunicarse y cifrar los mensajes. Vamos a usar AES, definitivamente. Pero supongamos que este nodo B tiene una llave. ¿Ya? Una llave aquí. Una llave K. Que es la llave que debería tener A en su lado. Para cifrar de forma simétrica. Pero no tenemos cómo pasárselo. Sin embargo, lo que vamos a hacer es mandarle la llave cifrada con RCA. ¿Ya? Entonces, a ver. Esto ya no va a ser un M, lo que usemos para cifrar. Va a ser el K. Es decir, vamos a agarrar el K, lo vamos a elevar a E y le vamos a sacar módulo N. O sea que mi M ahora pasó a ser una cuestión que se llama K, porque yo no estoy mandando un mensaje, sino que estoy mandando una llave. ¿Ya? Estoy mandando una llave para posteriores comunicaciones. Entonces, acá yo lo recibo y bueno, ¿cómo puedo descifrarlo para obtener la llave? Bueno, bastante sencillo, ¿no? O sea, para obtener el K, yo lo que hago es agarrar este K a la E y elevarlo a D. Porque yo soy el único que tiene el D, ojo, yo soy el único que tiene la posibilidad de hacer el descifrado.
Una vez que hago eso, lo recupero, porque al final sabemos que estos dos tienen que ser equivalentes a uno, módulo phi y toda la cuestión, y recuperamos el K. O sea, no es que lo recuperemos, sino que lo desciframos, porque nos lo mandó el otro nodo. Y esto es todo. Onda, nos ahorramos el hueveo del OAEP, del paquetado de la información, de esta cuestión. Podemos usar padding, no hay ningún problema, lo podemos usar. ¿Ya? Pero ahora no estamos transmitiendo un mensaje, estamos transmitiendo una llave. Que al final es lo mismo, ¿no? Pero lo hacemos desde el punto de vista del esquema simétrico. ¿Ya? Es decir, para posteriormente utilizar esa llave con fines de comunicaciones en cifrado simétrico. Pero esto solamente la encapsula. Por eso se llama mecanismo de encapsulación, encapsulamiento, porque estamos como mandando una llave, pero cifrada. De tal manera de que acá yo la recupero. ¿Y qué hago después de recuperarla? Bueno, bastante sencillo, ¿no? O sea, tengo acá, por este lado de aquí, ¿no es cierto? Asumiendo de que ahora los dos tienen la llave, ¿ya? Basta entonces, si yo quisiera cifrar un mensaje, le aplico a AES nomás. Imaginemos de que A tiene un mensaje secreto, ¿no? Tiene un secret que se le quiere pasar a B. Entonces aplicamos entonces la función de AES, aquí AES, donde los parámetros sería mi secret y la llave, ¿no? Como la llave yo la envié de forma como para encapsularla, ¿no es cierto? Y la pude descifrar para obtenerla. Entonces A, que antes no la tenía, ahora la tiene. Y B, que es lo que tiene que hacer básicamente, bueno, hacer la función inversa, ¿no? Hacemos A es a la menos uno. Yo tengo ya la misma llave. Y bueno, obtengo. Yo lo que tengo por este lado es el secret, ¿no? El cifrado del secret. Y le paso la llave. Y con eso recupero entonces el secret como tal. Y así puedo intercambiar mensajes. Es bastante sencillo. De hecho, esta cuestión es la mejor manera de utilizar el RSA hoy en día para mandar una llave. Encapsularla y listo. Si lo hacemos con números adecuados, ya no es necesario todo este LSO. Ya no es necesario. Porque ya no lo estamos aplicando para cifrado de mensajes, sino para solamente encapsular la llave. Que al final sigue siendo lo mismo. ¿Por qué esta cuestión no se usa? Bueno, porque en realidad la gente se adapta más al PKCS1, a los estándares que tiene la NIST, ¿ya? Que es el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. Si mal no me equivoco, esto también está en el estándar. No estoy seguro. Pero esto es como lo más nuevo que se haya utilizado con RCA. Encapsular la llave. Por ende, eso significa que si de repente yo recibo como atacante algo que esté cifrado con RCA, yo lo voy a ver como un número grande, lo voy a ver como un número de 2048, pero si veo algo que sea más chiquitito, es algo de 256 bits. Es decir, con eso quizá yo podría hacer una hipótesis de que la llave se cifra con RSA, ¿ya? Y esa llave que se descifró en algún lado se utiliza para cifrar las comunicaciones por AES. A ver, ¿por qué esto es mejor? Porque lo único que yo hago es preocuparme de que si bien RSA consume toda esta cantidad de bits, solamente lo utilizo a la hora de intercambiar la llave. ¿Ya? De hecho, el concepto que igual está mal dicho, no es intercambiarla, es compartirla de alguna manera, encapsulándola primero. ¿Ya? Esa es la idea principal de todo esto. Y como les digo, esto es lo nuevo de RCA. Ahora, hay un montón de cosas que no hemos visto, porque también depende de la variante de RCA. Si es que el RCA puro, ¿no es cierto? Si es que se le va a poner algún padding en específico, si es que el N se basa en más multiplicaciones de números primos, no importa, pero la base es esta. De ahí en adelante van a salir todas las variantes. Pero esto ya es lo último para lo que se ha aplicado RCA. Además de las firmas. Aunque la firma también tiene sus problemas de vulnerabilidad. Y por supuesto este también puede tenerlo. ¿Ya? Eso. Con eso tenemos básicamente
sea, con todo el repaso que hemos hecho de por qué se usa el padding con RCA, ya y todo, ya tenemos abarcado muchas cosas de este quinto sistema, ¿ya? Y vamos a terminar con el algoritmo de Shor, pero antes quiero tomar esta parte de acá, que es el RCA-CRT. Lo voy a ver igual más o menos por encima porque son hartos tópicos distintos, entonces, bueno. Lo que pasa es que al challenge que le pasé al Chris, porque claro, en las presentaciones faltó un loco, que era el Chris, ¿ya? El challenge que tenía el Chris no era una vulnerabilidad como tal, sino que era darse cuenta de que hay una forma más eficiente de descifrar con RSA, ¿ya? Y eso básicamente aplicar lo que se conoce como el Chinese Reminder Theorem, ¿ya? O este algoritmo que tenemos acá, ¿ya? En donde lo que pasa es que existen formas más eficientes. ¿Dónde está esto? Más arriba, ¿no? Se me perdió. Sí, creo que se perdió. Esto debe estar acá. Ya. Eh, las bibliotecas, ya sea OpenSSL, que es una de las más famosas en esto, y bueno, inclusive yo creo que la PyCryptoDom también hace algo similar. Te da la opción para hacerlo, al menos tengo entendido, que existe una forma más eficiente de poder descifrar, ¿ya? Porque claro, al final lo que estamos haciendo acá es que el nodo A tiene a su disposición todo. El A es el que va a descifrar, todos los otros van a cifrar con la llave pública. Entonces, A, ¿qué tiene a su disposición? Bueno, tiene la llave privada, tiene el P y el Q, que es lo que forma el N, tiene el N y tiene el E. Y también obviamente tiene el phi de N, ¿no? Tiene el phi de N. Esto lo voy a sacar porque parece una J en vez de una coma. ¿Ya? Tiene todo esto a su disposición. Entonces hay formas de poder de poder descifrar el mensaje en vez de hacer tremendo cómputo. ¿Por qué? Porque existen formas de hacer estas operaciones más eficientes. Por ejemplo, si que yo quiero hacer m a la 5, yo podría hacer m por m por m por m por m. Ya, pero pucha, no es la mejor idea, ¿no? Lo que yo podría hacer es, hago m por m, ¿ya? Que eso me lo va a dar, por ejemplo, de manera computacional. Saco m cuadrado. M cuadrado es un número que me lo va a calcular el computador, ¿ya? Y yo lo que puedo hacer ahora es a ese número le dar al cuadrado, directo. Esto. Directo, lo leo al cuadrado, y ahora tengo un cuadro. Y lo multiplico el m. Es más eficiente porque aquí estoy haciendo una, dos, tres. Estoy haciendo cuatro operaciones porque multiplicar este con este, luego el resultado por ese y por ese. Y acá estoy haciendo una operación, dos operaciones, tres operaciones. ¿Ya? Obviamente cuando tenemos números más grandes esto se va a notar más. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos, no sé, pues m a la 17. Ya, esto se traduce en el primer caso en 16 operaciones. ¿Ya? En un caso en donde queramos hacer un algoritmo, que lo que le estoy presentando acá es un algoritmo que se llama Square and Multiply. ¿Ya? Existe una forma más eficiente de hacerlo, que sería elevar esto al cuadrado, ya tenemos 4. Al cuadrado tenemos 8. Al cuadrado tenemos 16 por m. Es decir, tenemos una operación, dos operaciones, tres operaciones, cuatro operaciones y cinco operaciones.
Si se fijan, la diferencia es bastante. Y ahora, si consideramos números grandes, como los que vamos a ir trabajando a lo largo de todo este curso, ¿no es cierto? A lo largo de todo este curso hemos trabajado con números gigantes. Obviamente se hace notar esa diferencia, pero se hace notar caleta. ¿Ya? El tema es que el Square Multiply es un algoritmo bastante genérico, tanto para RCA, por ejemplo, para curva elíptica. También se utiliza el Square Multiply. De hecho, en cripto ya pasamos la tarea de hacer el Square Multiply para el curva elíptica. Así que es un algoritmo bastante genérico. Pero para RCA existen formas mejores. Onda, el Square Multiply ya de pana, ¿no es cierto? Está bueno, pero pucha, puede mejorar. ¿Ya? Y la forma de mejorar eso es empezar a reducir algunas cosas. Si yo de por sí hago el c elevado de módulo n, pucha, dividámoslo en dos trabajos. En el p y luego en el q. ¿Ya? Y luego, al hacer esas operaciones, que son más rápidas de hacer con el Square Multiply, yo esto luego lo unifico con un teorema que se llama CRT, el Chinese Remainder Theorem. ¿Ya? Existen formas de hacer eso. Se puede hacer y es bastante sencillo como queda. De hecho, hasta se puede hacer la demostración matemática, pero no es necesario igual hacerlo ahora, porque también tengo que hablar del short. ¿Ya? Pero no es algo tan extraño. El CRT hay que hablar de eso. En algún momento yo creo que lo voy a tocar porque es un tema también interesante, pero no lo he tocado durante el curso, así que yo creo que en algún momento vamos a tener que hablar de eso, porque esto ya es más matemática y quizás es interesante que ustedes sepan que existe, al menos en lo que es aritmética modular, teoría de números, etcétera. ¿Ya? Básicamente me dice que yo puedo unificar estas cosas teniéndolas por separado para obtener entonces el c elevado a d, pero en módulo la multiplicación de estos dos. Y como la multiplicación de estos dos es n, entonces ya tengo listo el proceso de descifrado. Y se hace más rápido. Y el proceso se detalla a continuación. ¿Dónde lo tengo? Aquí. ¿Ya? Como yo, al ser la persona que descifro, tengo el p y el q, se definen estos tipos de parámetros. El d sub p, el d sub q, que es básicamente la llave privada, pero en módulo p-1 y q-1 respectivamente. La inversa de q en módulo p. Y se definen ciertos submensajes que son de acuerdo a hacer este proceso de descifrado en más chiquitito. ¿Ya? Más chiquitito. Y existe una forma en lo que yo esto lo puedo unificar para obtener el mensaje original, que esté descifrado. Y como dice esto es más eficiente que hacer la exponenciación por cuadrados. ¿Ya? Es mejor y es más eficiente. ¿Ya? Yo creo que les voy a dejar en el apartado de challenges, les voy a dejar un desafío en donde tienen que hacer esto para obtener el mensaje. El mismo que es el que le di al Chris, pero como el Chris al final no lo hizo, se lo voy a dejar. ¿Ya? Para que esto lo tengan y que sepan que existe una forma para poder descifrar de una manera más rápida, teniendo ese tipo de parámetros. ¿Ya? Bueno, una vez considerando de que ahora los métodos para hacerlo de RCA tiene toda su forma, ¿no es cierto? También igual en las presentaciones vimos que la llave de RCA tiene varias formas de anotarse. ¿Ya? Eh, Así solamente para que se hagan alguna idea, hay estándares. Tenemos el PEM y tenemos el X501, algo así, no me acuerdo cómo era algo así, ¿ya? Pero son distintas formas de expresar o de tener esa llave. Esta típica cuestión del que quizá en algún momento lo han visto, el begin public key, y hay como una rayita acá, creo que era así, ¿no? Y aparece todo un mensaje ahí todo raro y abajo sale, y esto se cierra, ¿no? Si no me equivoco, y sale end public key.
Es una forma de anotar la llave y hay ciertos parsers que me permiten obtener los números que hay adentro. ¿Ya? Eh, Así que eso, pero es todo un estándar acerca de la codificación de esas llaves y cómo usarlas y cómo obtenerlas de alguna manera, y eso las bibliotecas lo suelen utilizar y lo suelen dominar. ¿Ya? Y bueno, para terminar con RCA, para ya no hablar nunca más de RCA, no mentira, yo creo que igual en algún momento hablaremos de él solamente referenciándolo. Eh, Hemos visto un montón de RCA, pero ya la vamos a tener que dejar de lado. Así que F por RCA, pero vamos a tener que echarlo un poquito. ¿Por qué lo vamos a tener que echar? Porque de partida tenemos opciones mejores para ciertas cosas, aunque RCA también tiene su espacio ahí. Pero el problema principal, que RCA ya no debería ser usado en ningún contexto, es esto que tenemos acá. ¿Ya? A ver, la computación cuántica está en tremendo hype. Muchos países están invirtiendo demasiada plata en computación cuántica, en hacer un computador cuántico, con una cierta cantidad de qubits, más o menos, ¿no es cierto? Y bueno, el cambio de paradigma a la hora de tener computación cuántica es que ya no es lo mismo con el tema de computadores tradicionales, en donde los tradicionales funcionan a través de bits y las compuertas lógicas funcionan a través de eso. Ahora, desde el punto de vista de la computación cuántica, claramente existen las quantum gates también. ¿Ya? Compuertas en donde la lógica se utiliza con qubits. Eso hace que como los qubits guardan más información que un bit tradicional, nosotros podemos hacer un cómputo más rápido. ¿Ya? Podemos hacer un cómputo rápido de cosas. Y bueno, la gente es bastante creativa. Y básicamente lo que está pasando hoy en día, sí, pero ya hoy, de hecho ya empezó el 2017, es que RSA ya no debería ser usado nunca más. Hasta que en el punto en el que los computadores cuánticos lleguen a comercializarse, RSA ya no debería ser usado. Y curva elíptica tampoco. En el punto en el que los computadores cuánticos se comercialicen, ya a esta altura no deberíamos tener RSA en ninguna parte, ni curva elíptica en ninguna parte. Esa es la idea. Porque al final va a ser que algoritmos que son de esta mirada, ¿no es cierto? Algoritmos cuánticos permitirían romper el problema de factorizar números enteros. Y en lo de curva elíptica, el problema del logaritmo discreto. Que eso lo vamos a ver ya en la próxima semana. ¿Ya? Entonces eso ya es un problema. Y pucha, ya a esta altura, si bien lo que vamos a ver ahora, que ese, ya vimos RCA, ¿no es cierto? Ya los tapé con mucho RCA, ya mucho RCA. Vamos a ver intercambio de llaves, vamos a ver curva elíptica, que son cosas que hoy en día se consideran como una de las más seguras. Pero el hecho de que se incluya la computación cuántica a este mundo hace que este tipo de algoritmos se puedan romper y no se demoran mucho. Obviamente este ataque es teórico, no se ha podido sacar todavía de forma práctica, porque la cantidad de qubits que necesitáis son bastante altas, pero no son imposibles de obtener. Entonces, hay que tener ojo. Quizá ya en 10 años más o 20 años más RCA debería ser algo del tipo César. Así de meme debería ser eso. César ya es una cuestión que no se trata desde el punto de vista de ciberseguridad porque es lo más básico que hay. Se introduce solamente porque es necesario entender la base de las matemáticas con eso nomás. Pero ya RCA y curva elíptica deberían ser cosas que pasen ya a otro. Pasen ya al recuerdo. Cosas que hoy en día se utilizan para los certificados, en 10 años más, quizás 20 años más, ya son cosas que deberían pasar al olvido. Por el tema de los computadores cuánticos. O quizá no. Quién sabe. ¿Ya? Algoritmos que pretenden agarrarse a mangazo con los computadores cuánticos son algoritmos que son en el marco de post-quantum cryptography.
Post-Quantum Cryptography. ¿Ya? Y algoritmos que pretenden agarrarse mangazos también con la computación cuántica. Pero obviamente como combatir fuego con fuego prácticamente es Quantum Cryptography. Porque Quantum Cryptography utiliza fenómenos físicos. Post-Quantum Cryptography no. Es otro paradigma que se le da. ¿Ya? Con eso quiero terminar RCA. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, básicamente el algoritmo de Shor es más o menos algo así. ¿Ya? El diagrama puede ser un poco extraño, para mí también es súper extraño leerlo, pero son operaciones con compuertas cuánticas. Esto ya no es compuertas lógicas. Este cero de acá no es un cero lógico, no es un bit cero, es un estado cuántico cero. Así que todo el paradigma es distinto. Y esto que tenemos acá, el QFT, es una Quantum Fourier Transform. Una transformada de Fourier cuántica. Que existe. ¿Ya? Obviamente, bueno, para los que no todos sepan, pero para que se hagan alguna idea, la transformada de Fourier ahí me sirve para descomponer una señal en sus frecuencias. Una transformada cuántica de Fourier es similar. Entonces lo que se hace, el algoritmo de Shor lo que hace es encontrar el periodo de una función. Ese periodo de una función me calcula el P y el Q. Y con eso puedo romper RCA. ¿Ya? Y si quieren saber un poquito acerca de la complejidad algorítmica, aquí está. Para que cachen la diferencia. Onda, la línea roja son los algoritmos clásicos que se utilizan para romper RCA. Pero ya con el short estamos bajando la complejidad, pero un montón. De verdad que un montón. O sea, esta línea de acá es de a las 5. O sea, sería como 100.000 por ahí, iteraciones quizás. Acá esto se escapa muchísimo. Acá llegamos a la 10 a la 30. Y acá llegamos casi 10 a la 5. Un poquito pasado 10 a la 5. O sea que de verdad que la complejidad baja demasiado. Y eso ya aterroriza un poco las cosas. Y es súper entretenido, porque eso significaría que estamos como prácticamente en un apocalipsis de la ciberseguridad en cuanto a algoritmos criptográficos. Pero no se preocupen, que ya desde 2017 que se han estado haciendo estandarizaciones de nuevos algoritmos. Y aún falta para que los computadores cuánticos sean comercializables. Porque igual hay temas relacionados a condiciones de temperatura, de cómo mantenerlo y todo eso, pero claro, esto no solamente se encasilla en lo que es criptografía cuántica, o del punto de vista de la criptografía, sino también en las redes, y de las redes cuánticas también. Y eso es parte es parte de mis investigaciones en mi tesis. Así que yo creo que con esto terminamos RCA. RCA fue un buen pana. Enseña harto RCA en cuanto a vulnerabilidades y es el algoritmo, creo yo, al menos según mi experiencia, creo que el algoritmo más fácil de entender y por ende el hecho de entenderlo del phi y todo te da una visión un poquito más extendida de la aplicación de la criptografía. Así que eso es como lo más importante igual con todo esto, que plantea una base. ¿Ya? Después cuando damos el logaritmo discreto, el problema del logaritmo discreto no va a ser tan distinto a esto. En curva elíptica sí va a cambiar hartas cosas, pero por ahora igual, con la matemática que hemos visto, que igual es harto, eh, esta matemática es útil para entender lo que se viene después. ¿Ya? Y con eso terminamos con RCA. Fue bueno mientras duró. Vimos como 4 clases ya, con esta son como 5 clases de todo RCA. Hay otras cosas que quedaron en el tintero, obviamente, pero ya con esto abarcamos muchísimo contenido acerca de RCA. ¿Ya? Y no es para menos, es importante, los CTF están repletos de RCA o de variaciones de RCA. Así que
El hack de Ox está lleno. CryptoHack, ¿para qué decir? De RCA y caleta. Pero claro, al igual que está lleno de RCA, también está lleno de Diffie-Hellman, curva elíptica y cosas más modernas. De hecho, creo que ya pronto van a sacar nuevos challenges en CryptoHack y ya challenges más modernos, más de post-quantum cryptography. Uf, ya estaría bueno empezar a evaluar esas cosas. ¿Ya? Y eso, con eso estamos listos con lo de RCA. Hemos visto mucho de RCA, pero ojalá que la idea principal se haya retenido de todas las cosas que puede entregar este criptosistema, que son muchísimas. ¿Ya? Eso. ¿Algún comentario, consulta, lo que sea? Pero hasta aquí estamos con la clase. Así que FRCA. Está bueno. A casita, gracias. FRCA. Fcita. GG. GG RCA. Eso, ¿qué les pareció toda la aventura de RCA? Igual los videos están, así que los pueden revisar para cualquier cosita. Las RC Adventures. Puta, RC como para Quest. decir un poco al resto, aprovechen que igual el Dani hizo harto de los códigos, igual de ataques de RCA, y los tienen ahí disponibles, claro, porque en verdad, como yo a veces resolvía también web de cripto en HackDevops, a lo más te pilláis como con la parte matemática del ataque y demás. Y ahora ustedes tienen como acceso a códigos también, pues eso ayuda a caleta. Entonces aprovechen ese recurso que está por ahí y que lo tienen, por si acaso. Buena. Sí, tengo que actualizar estas cosas, pero eh, igual he estado revisando porque CryptoHack tiene un grupo de criptografía aplicada y también vi otro que estaba hecho en Rust, onda como que el lenguaje de programación en Rust, y creo que sí está bastante bueno. Les puedo mandar el link si les interesa. Yo la verdad es que no, como que ya preparando esto como que me da lata revisar otros cursos. Eh, yo, pero igual yo creo que este curso que estamos haciendo es bastante bueno. Onda, en cuanto quizá a calidad con criptografía tiene harto material, así que cualquier cosa que quieran profundizar igual me pueden comentar. Y nada, pues, el fin de la era de RCA. F. Se nos cayó Todo el el Dani. hail, curvas elípticas. Ya. Eso, cabrón. Ya, voy a parar la grabación.